buenas noches, bienvenidos a Odisea. Y está en el centro de la atención pública el caso de Cristóbal López, su sociedad con Fabián de Sousa y este escándalo que consiste en haber comprado una gran empresa petrolera de distribución, de destilación y distribución de combustible sobre todo, con dinero que López retenía a terceros a través del impuesto a los combustibles, pero no le pagaba a la AFIP. Esto fue publicado ayer por Hugo Alconada Mon en La Nación y ha dado lugar hoy a una denuncia de la AFIP contra Cristóbal López y su grupo Indalo por haber simulado una insolvencia fiscal, es decir, haber engañado a la AFIP diciendo yo no puedo entregar los impuestos que retuve de terceros en razón de que no tengo el dinero, cuando en realidad con ese dinero estaba enriqueciéndose y ampliando su imperio empresarial. Este tema tiene distintas capas para ser analizado, distintas dimensiones que van desde la crónica policial, por decirlo de alguna manera, hasta problemas más estructurales de la democracia argentina. En primer lugar está el caso en sí de lo que estamos hablando, que es de un empresario que no es que no le pagaba a la AFIP los impuestos que él tenía que pagar, por ejemplo, por impuesto a las ganancias, por los réditos que hacía con su actividad, sino que directamente en el surtidor, donde solamente era un pasamano entre el que pagaba el impuesto comprando el combustible y el Estado, se quedaba con ese dinero para comprar sus empresas. En una suma que no es una suma que pasa inadvertida, 8.000 millones de pesos, 8.000 millones de pesos. Eso es lo que Cristóbal López no transfirió de lo que retenía a lo que tenía que pagar. Y hoy de Sousa dio una explicación extraordinaria, dijo, bueno, fue una forma de estructuración de financiamiento la que llevábamos adelante, que es como cambiarle el nombre a las cosas para que queden más elegantes. De cualquier manera, la denuncia de la AFIP ya la tiene. ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero, porque estamos hablando no solamente de un empresario de los combustibles, estamos hablando de alguien que se maneja en la industria del juego, por llamarla de alguna manera industria, es decir, es el principal dueño de casinos, no solamente de la Argentina, probablemente de la región. Es difícil encontrar en el mundo un casino de las dimensiones del que hay en Palermo o del que hay en Rosario, todo eso es de Cristóbal López. Y además porque es un banquero, es decir, estamos hablando de alguien que retuvo dinero del Estado, de terceros, para comprar empresas. Esto puede ser considerado evasión, puede ser considerado, como dice la AFIP, una simulación fraudulenta de insolvencia fiscal, o puede ser considerado también lavado de dinero, que en el caso de un dueño de un banco, del Banco Finansur, empieza a tener características más complicadas, sobre todo porque los organismos que monitorean los sistemas financieros en el mundo prestan mucha atención a este tipo de maniobras. Tanto que hubo un escándalo cuando se le dio un banco a alguien que tiene casinos. Eso en otro país sería bastante raro. Pero además tiene relevancia este hecho porque pone en duda una gran bandera ideológica del kirchnerismo, que es la de la distribución del ingreso. Es decir, si en algo se justificó su legitimidad, la de todas sus reformas, Cristina y Néstor Kirchner, el kirchnerismo, fue en una visión distinta del rol del Estado en relación con la riqueza. Y ahora nos encontramos con un caso donde los impuestos fueron utilizados para enriquecer a un empresario ligado al poder. Es una forma inversa de distribución del ingreso. Es decir, los impuestos suyos y míos y de todos aquellos que pagan el impuesto a los combustibles, que no son solamente los que van a la estación de servicio, son también los que toman un medio de transporte público, terminaron comprándole las empresas a Cristóbal y a de Sousa. No es el único caso que hay en la Argentina de alguien que compra empresas a partir de no transferirle al Estado las contribuciones o los impuestos que debería retener o que retiene. Pregunte por el grupo Ruo, por Patricio Farcú, es el dueño de Oca. Oca se compró con
las contribuciones patronales que este empresario no le pagaba a la AFIP desde otras empresas que tenía y que administraba dentro de este grupo que se llama Rubo, como por ejemplo empresas de contratación de personal temporario. Bueno, con este dinero Farcú compró la empresa Oca, que, preste atención, es la que auspicia a Independiente, dada la relación muy estrecha que hay entre Farcú y Moyano. Ahora Farcú, no sabemos si también con dinero que retiene y que no le entrega al Estado, está por comprarle una empresa a Nicolás Caputo. La empresa que ganó varias licitaciones en la ciudad de Buenos Aires, CES, que pertenece la mitad de ella a la familia Caputo, la quiere comprar Farcú por 11 millones de dólares. Es un caso similar al de Cristóbal López, de otro rubro, de otra empresa ligada al sindicalismo. No es la primera vez que nos enteramos de que a Cristóbal López no le gusta pagar impuestos, porque en la ciudad de Buenos Aires se votó una estratagema para no pagar el impuesto a los ingresos brutos por parte de sus casinos. Tanto que hubo un acuerdo entre la ciudad de Buenos Aires, gobernada por Macri, y la Lotería de la Nación para que no pague ingresos brutos, y hay una causa judicial en el fuero contencioso administrativo que nunca pudo avanzar gracias a la protección del kirchnerismo para que no se le cobren los impuestos atrasados. Es decir, hay una especie de blanqueo de facto judicial o de condonación sobre los impuestos que el casino no paga de ingresos brutos a la ciudad de Buenos Aires. Es una de las dimensiones del problema. El otro lado es qué pasaba con Echegaray, que no veía todo esto. Si usted es un agente de retención de IVA y durante 2 meses no pasa al Estado aquellos impuestos que retuvo a sus clientes, es evidente que va a saltar una alarma. Están llenos los tribunales de empresas que son demandadas por la AFIP no por 8.000 millones de pesos, por 80.000 pesos, por 100.000 pesos, por 200.000 pesos en una demora en el pago de, insisto, impuestos que no son propios sino que son de terceros. Esa alarma no sonó en el caso de López. Y aquí hay varias preguntas para hacerse. Primero, ¿por qué no sonó? O más precisamente, ¿es posible que Echegaray en la AFIP haya dejado correr todo esto sin advertirlo? Más aún, ¿es posible que Echegaray tolerara todo esto sin una orden superior? No es una pregunta insólita. Esta pregunta ya nos la hicimos muchas veces en el caso Chicone. ¿Era posible que la AFIP le diera a los nuevos dueños de Chicone un plan de pagos para que se puedan quedar con la empresa? Finalmente supimos por la justicia que el nuevo dueño de Chicone era Amado Vudú con su amigo Núñez Carmona. Es el mismo caso, donde la AFIP opera por propia voluntad o porque hay una orden de arriba. Es decir, hubo una orden de Cristina Kirchner para que el señor Cristóbal López se pueda enriquecer gracias a los impuestos de terceros que no le transfería al Estado. Dentro de poquito vamos a dar algunos datos como para contestar esta pregunta. Lo otro es la calidad técnica de Echegaray, porque o está complicado con esto, o la verdad estaba mirando para otro lado pensando en la luna de Valencia si le pasaron 8.000 millones de pesos y no se dio cuenta. ¿Y por qué es importante esta pregunta? Porque Echegaray es el que tiene que auditar a Macri. Daría la impresión de que el gobierno de Macri hace un estupendo negocio si no quisiera ser auditado teniendo semejante auditor, que no solamente está presionado por causas judiciales, es cierto que se cerraron casi todas, hay una que no, que es la que le sigue Prat Gay, por haber usado información falsa en el caso de HSBC. Pero además de eso, bueno, parece que es alguien distraído. ¿Qué mejor para el auditado que tener un auditor distraído? La verdad que el servicio que le presta el kirchnerismo poniéndolo a Echegaray como auditor al gobierno es un servicio invalorable. ¿Por qué es importante? Y porque Echegaray audita al gobierno en nombre de toda la sociedad. Por eso su cargo depende del Congreso, depende del pueblo de la nación. Ahora, lo curioso es que una vez que se conoció esto, una vez que Cristóbal López se enteró de que Alconada Amón iba a publicar la nota en La Nación, hizo una división de bienes con su socio De Sousa. Él se quedó con una parte del grupo Indalo y le entregó a De Sousa los medios y justamente la empresa Oil, esta que compró con impuestos de terceros. ¿Y esto por qué es importante? Porque hay muchos indicios de la relación estrechísima entre
Cristóbal López y Cristina Kirchner justamente en el terreno de los medios de comunicación. De hecho, cuando fue a declarar delante de la jueza Palmaguini por la causa Nisman, Antonio Estiuso, el espía que regresó para esta declaración, dijo: yo tuve un problema un día porque Cristóbal López hizo un informe C5N muy agresivo y aparentemente lleno de infundios acerca de mi actividad, dice Estiuso, en el caso AMIA. Lo fui a ver a Cristóbal López y él me dijo: mira, yo no me hago cargo de esto que me estás reprochando porque toda la línea editorial de mis medios la fija Cristina Kirchner. Se fija en Olivos. Cuando Cristóbal López le compra a Daniel Haddad los medios, hubo una polémica con Haddad y socios de Haddad respecto de la propiedad de algunos activos de ese grupo. Y cuando estos acreedores de Cristóbal López le fueron a exigir, le dijeron: mira, la verdad no me sigas apretando porque esto no es mío, pertenece a otra gente. Esto también se decide en Olivos. Entonces la pregunta es: ¿de quién son los medios de Cristóbal López que ahora pasaron a de Sousa? ¿Son de Cristóbal López, pasan a de Sousa gratuitamente o son de Cristina Kirchner? Dicho de otra manera, ¿es como muchos afirman en el mercado, por infidencias del propio Cristóbal López, Fabián de Sousa, que fue durante años el contador de López, un testaferro de los Kirchner en las empresas de López? Es una pregunta interesante, entre otras cosas porque Fabián de Sousa fue el autor intelectual, el que lo convenció y le explicó a Kirchner cómo hacer el blanqueo de capitales de los Sedines, que permitió el ingreso de una cantidad de dinero negro a la Argentina cuya procedencia no está del todo clara. Vale la pregunta también para Oil. ¿De quién es la empresa Oil? En cuya compra, y acá saltamos a otro problema, hubo una denuncia en Brasil. Como esos activos eran de Petrobras, en Brasil aparecen testigos protegidos, arrepentidos, que dicen: nosotros cobramos $10 millones de coima cuando le transferimos los activos de Petrobras a la empresa Oil y los pagó Cristóbal López. ¿Esa empresa es de López, ahora es de Sousa o también es de los Kirchner, que siempre soñaron con tener una petrolera, tanto que quisieron quedarse con YPF a través de los Eskenazi? ¿Por qué estas preguntas son importantes? Más allá de la crónica policial, más allá de todo este espectáculo bastante degradado, hay una pregunta central que tiene que ver con la política. Todo esto aparece más a la luz porque la Argentina está atravesando un ajuste, porque hay restricciones económicas. Hay una relación directa en las sociedades entre ajuste, sobre todo ajuste de los sectores medios, y la aparición de una inquietud especial por los casos de corrupción. No en vano, durante un ajuste fenomenal de la sociedad española tuvo que renunciar el rey, nada menos, Juan Carlos. No en vano, durante un ajuste, Michelle Bachelet está en un arco por cuestiones que tienen que ver con un tráfico de influencias de su hijo y de su nuera, que aparece ni bien ella gana las elecciones. Y no en vano, Brasil está tambaleando en medio de un ajuste económico por un caso de corrupción gigantesco que es el de Petrobras y que lo tiene hoy acorralado a Lula da Silva, tanto que en este momento, mientras nosotros estamos diciendo estas cosas, se está discutiendo en Brasilia si Lula no va a tener finalmente la protección de Dilma con un cargo en el gabinete, posiblemente el de jefe de gabinete, o como dicen allá, jefe de la Casa Civil. Quiere decir que la Argentina está asimilada a este panorama de corrupción, pero tiene una pregunta adicional. Plantea un problema adicional la Argentina, y es si tiene un sistema para combatir la corrupción. Y aquí hay un problema central, que lo planteó el ministro Garabano y generó una gran revolución, tanto que terminó en una reunión teniendo que dar explicaciones delante de los jueces federales. La justicia, y sobre todo la justicia federal, que es la que investiga la corrupción, ¿es idónea en la Argentina? ¿Es creíble? ¿Es transparente? ¿Puede confiar la Argentina en sus jueces para saber si lo justo es justo y lo injusto es injusto, para distinguir entre el bien y el mal, para saber qué debe ser absuelto y qué debe ser sancionado? Esta es una pregunta política de primera magnitud, que es una pregunta que debe interpelar especialmente a Macri. El presidente Macri está exponiendo, hoy lo hizo con Joaquín Morales Solá, ayer lo hizo con Luis Majul, las grandes líneas de su gobierno nuevamente delante de la opinión pública, como relanzando una gran explicación. Y tiene que enfrentar una pregunta incómoda, que tiene que ver con la institucionalidad. Y tiene que ver con declaraciones de Lisa Carrió. ¿Qué tiene que ver Angelici, un empresario del juego como López, amigo de López, con el manejo de la justicia federal?
Macri dice, no tiene nada que ver, estas son fantasías de Carrió. Lo que pasa es que no lo dice solamente Carrió, lo dicen los jueces y fiscales federales. Y además, todo el mundo sabe que se le ha asignado a Angelici una parte de lo que era la CIDE, la AFI, a través de la Dirección nada menos que de Asuntos Jurídicos. Es decir, la relación entre los servicios de inteligencia y la justicia, sobre todo la justicia federal. Este es un tema central frente al cual el gobierno parece tener un bajísimo espíritu de reforma. Y parece haber una continuidad oculta entre lo que fue el kirchnerismo en el manejo entre los servicios de inteligencia y la justicia federal y el actual gobierno. Y es un doble pecado. Primero es un pecado frente al mismo gobierno. ¿Por qué? Porque Macri ha armado posiblemente uno de los gabinetes más decentes que haya tenido la historia argentina reciente. En el gabinete de Macri hay gente que está perdiendo millones de dólares por prestar un servicio público. Mucha gente. Esa gente se merece otro tipo de tratamiento de este tipo de problemas institucionales. Empezando por el jefe de gabinete para abajo, que es gente intachable. En segundo lugar hay un problema político. ¿Y cuál es el problema político? Que Macri fue votado básicamente no solamente para arreglar los problemas de la administración y la economía, sino para generar una gran regeneración institucional. No hay que olvidarse que si Macri es presidente es porque el electorado bonaerense votó contra la Morsa. Con lo que significa la Morsa, que no es Aníbal Fernández, es un estado de cosas, una de cuyas manifestaciones es Cristóbal López. Posiblemente haya un argumento. Hoy el nivel de poder que tiene el gobierno no da para una gran reforma. En Brasil acaba de publicar un artículo Fernando Henrique Cardoso en el Estado de Sao Paulo. Y Cardoso, el expresidente brasileño, dice hoy, en medio de la crisis, cuando nadie tiene el poder, cuando nadie tiene la sartén por el mango, ese es el momento de un gran acuerdo para reformas estructurales. Es más fácil hacerlo ahora que hacerlo cuando hay un líder hegemónico, un actor dominante. Esta es una gran incógnita para Macri y es uno de los capítulos que seguramente está demandando la sociedad de su liderazgo.